que se contagia al resto del equipo, lo cual termina afectando al rendimiento general, porque al final el Liverpool es un bloque, y cuando una pieza falla, el conjunto entero se resiente. En líneas generales, sí, el Liverpool está siendo un poco decepcionante, no solo atrás, sino en su juego global, en la regularidad, en esa sensación de superioridad que imponía en muchos partidos. Pero también hay que poner las cosas en contexto y no perder de vista la realidad. Seguimos hablando de un equipo que está ahí, metido en el top 8, compitiendo, peleando, sin descolgarse del todo y con jugadores de enorme calidad que, en cualquier momento, pueden cambiar la dinámica. Por eso digo que, aunque ahora mismo todo sepa un poco amargo y las críticas sean lógicas, este Liverpool todavía va a dar mucho que hablar, porque tiene margen de mejora, tiene experiencia en situaciones complicadas y si ajusta ciertos detalles defensivos y recupera confianza, puede convertir esta temporada irregular en algo mucho más competitivo de lo que parece a simple vista. Y es que cuanto más se profundiza en el análisis, más claro queda que esta sensación de decepción alrededor del Liverpool no nace solo de los resultados, sino de la comparación constante con el propio estándar altísimo que el club se impuso en años anteriores. Porque cuando ha sido dominante, intenso, agresivo y prácticamente impenetrable atrás, cualquier bajón se percibe como un problema enorme, aunque en términos objetivos no sea una catástrofe. La defensa, que antes era sinónimo de autoridad, hoy transmite dudas, desajustes y falta de sincronía, algo que obliga al equipo a vivir demasiados partidos al límite, siempre con la sensación de que cualquier error puede costar caro. Y eso, mentalmente, pesa. Aún así, pese a que el Liverpool en general está siendo un poco decepcionante, no se puede ignorar que sigue siendo un equipo competitivo, que se mantiene en la pelea, que está ahí en el top 8 y que no se ha caído del mapa como otros gigantes cuando entran en crisis de verdad. Hay talento, hay jerarquía, hay experiencia en noches grandes y sobre todo hay un margen de crecimiento que hace pensar que, si logran corregir esos problemas defensivos y recuperar la identidad, todo este tramo irregular puede terminar sabiendo mejor al final de la temporada. Por eso, aunque ahora el discurso sea crítico y el rendimiento no enamore, este Liverpool sigue siendo un equipo incómodo para cualquiera, capaz de encadenar buenos resultados y de dar mucho que hablar cuando menos se le espere. Porque además, si se mira el contexto completo de la temporada, se entiende que el Liverpool esté atravesando una especie de transición silenciosa, una etapa en la que nada termina de explotar pero tampoco de hundirse. Y eso genera una frustración constante, tanto en el equipo como en la afición, ya que cada partido parece una oportunidad perdida para dar ese golpe sobre la mesa que confirme que siguen siendo candidatos de verdad. La defensa, que debería ser el cimiento sobre el que se construye todo, no ofrece esa seguridad necesaria para jugar con tranquilidad. Obliga a los centrocampistas a recular más de la cuenta y rompe el ritmo ofensivo, lo que provoca que el juego sea más espeso y menos fluido. Y ahí es donde aparece esa sensación de Liverpool decepcionante, de equipo que compite pero no domina. Sin embargo, pese a todo eso, no deja de ser llamativo que, aún jugando por debajo de su mejor versión, el equipo siga sumando puntos, siga metido entre los mejores y siga siendo respetado por sus rivales, porque nadie se enfrenta al Liverpool sin cierta cautela. Y ahí está la clave. Este no es un equipo acabado ni mucho menos. Es un equipo que, aunque ahora mismo no convenza, tiene estructura, talento y carácter para reaccionar, ajustar piezas, recuperar confianza y convertir este tramo irregular en un punto de inflexión que, con el paso del tiempo, puede hacer que todo este sufrimiento inicial termine sabiendo mejor y que el Liverpool, una vez más, vuelva a dar mucho que hablar cuando llegue el momento decisivo de la temporada. Y lo más interesante de todo es que esta versión irregular del Liverpool convive constantemente con destellos
que te recuerdan quiénes son y de dónde vienen. Porque en medio de partidos grises, de errores defensivos y de esa falta de contundencia que desespera, aparecen tramos de juego en los que el equipo vuelve a presionar alto, a morder, a recuperar rápido el balón y a generar ocasiones con esa intensidad tan característica. Y es ahí cuando uno piensa que el problema no es de capacidad, sino de continuidad. La defensa sigue siendo el foco principal de las críticas, no solo por los goles encajados, sino por la sensación de fragilidad que transmite, de equipo que puede ser lastimado con demasiada facilidad. Y eso condiciona todo el planteamiento, porque cuando no confías plenamente en lo que tienes atrás, juegas con el freno de mano puesto. Aún así, resulta significativo que, pese a no estar ni cerca de su mejor nivel, el Liverpool siga instalado en el top 8, compitiendo en una liga exigente, sobreviviendo a momentos complicados y manteniéndose en la conversación, algo que habla de la base sólida que todavía conserva el club. Por eso, aunque el relato dominante sea el de la decepción y la crítica, también hay un subtexto de esperanza, de equipo que está a una buena racha, a un par de ajustes clave, de transformar este presente irregular en un final de temporada mucho más ilusionante, porque cuando un equipo con la historia, la experiencia y la mentalidad de Liverpool logra estabilizarse, inevitablemente vuelve a ser protagonista y, una vez más, acaba dando mucho que hablar. Oh, 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 oh. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas a todos, muy buenas tardes. Últimas horas del mercado de fichajes. Está a punto, son las 7 de la tarde y está a punto. Hasta las 12 de la noche tienen los equipos para firmar esos jugadores que le ayuden, que le resuelvan o que le salven de una mala temporada. Hasta las 12 de la noche, pendientes de todos los movimientos que se van a dar, no solo en la Liga Española, aunque principalmente estaremos pendientes de nuestra liga y de esos movimientos que se van dando. Hay muchos clubes que están involucrados en muchas negociaciones a esta hora de la tarde. Faltan 5 horas ya, un poco menos para que concluya ese mercado, y hay equipos que están buscando una solución desesperada. Uno de ellos, sin duda, en las últimas horas es el Atlético de Madrid, que parece que Mateo Alemín se ha reactivado o está intentando firmar todo aquello que ha estado trabajando durante todos estos días, algo que pedía Simeone. Ya se ha hecho oficial, lo vimos ayer en el Chiringuito, cómo llegaba Ademola Lookman a Madrid. Pues bien, el Atlético de Madrid lo acaba de hacer oficial, Ademola Lookman. Enseguida vemos el comunicado, se convierte oficialmente en nuevo jugador del Atlético de Madrid. No ha entrenado hoy. Entrenaba el Atlético de Madrid a las 4 de la tarde, pero Ademola Lookman no estaba, por lo menos en el césped. Pero eso sí, pasados unos minutos, lo ha hecho oficial. Así que el Atlético de Madrid oficialmente ya cuenta con Ademola Lookman. Buen fichaje para el Atlético de Madrid, pero hay más nombres. Y enseguida saludo a Rafa, a Marcos que están aquí con nosotros, Obed Vargas, el mexicano que llegaba a Madrid. Y ahí está imagen del Chiringuito de Iñaki Villalón, Obed Vargas ya con la sudadera del Atlético de Madrid entrando en las oficinas. Dale voz, Pablo el Chiringuito. Bienvenido. Todavía no es oficial por parte del Atlético de Madrid, tampoco por parte del Seattle Sounders, pero el mexicano 20 años centrocampista se va a convertir, si todo va bienvenido dentro de lo previsto, el nuevo jugador del Atlético de Madrid, un centrocampista que era lo que estaba buscando el Atlético de Madrid. Ahora bien, veremos si es para quedarse de forma inminente en la disciplina del Atlético de Madrid. Pero es que no se ha quedado ahí el Atlético de Madrid. Hay otro nombre sobre la mesa, otro centrocampista de corte más ofensivo que Obed Vargas, que todavía no es oficial, pero puede serlo en estas 4 horas y 56 minutos que quedan para que concluya el mercado de fichajes. Y es Rodrigo Mendoza, el jugador que actualmente está en el Elche y que le vimos este fin de semana hacer un gran partido ante el Fútbol Club Barcelona. Marcos Benito, ¿cómo está esa situación? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Rafa? Pues Rodrigo Mendoza, a falta de firma, va a convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid a cambio de 16 millones de euros y firmará 5 temporadas con conjunto rojiblanco, 20 años, internacional con las categorías inferiores de España. Ya jugó el Mundial Sub-20 hace unos meses. Estaba siendo seguido por grandes clubes, no solo en España, sino a nivel europeo. Y el Atlético Madrid, en el último día de mercado de fichajes de invierno, ha dado el paso. Ha dado el paso. El chico, hoy, no se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Sí que lo ha hecho dentro de las instalaciones del Elche en el gimnasio, esperando a que avanzara negociación. El Chico tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros a las que el Atlético de Madrid y Mateo no estaban dispuestos a llegar. La operación se va a hacer en torno a los 16.000 euros como hemos dicho, y en cuanto se plasmen las firmas en el contrato, que todavía no se ha hecho, están en los últimos flecos de esa negociación, viajará a Madrid para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Un perfil que no es para nada Gallagher, que no es un centrocampista del que se estaba hablando que necesitaba el Atlético de Madrid, o que está buscando el Cholo Simeone, no es Ederson. Me consta que no. No estaba ni dentro de las 3 ideas preferenciales que tenía Matteo Alemine para reforzar el campo en este mercado, pero es una gran opción de mercado porque pase lo que pase, 16 millones de euros por este chico que ya. Os digo, apunta buenas maneras. Es un estilo muy Pedri, un interior con talentoso, con mucha llegada al área. Pues pase lo que pase, el Atlético de Madrid va a poder hacer caja, o incluso, si acaba funcionando, pues podría ser una pieza clave en el centro del campo del Cholo Simeone. ¿Quién sabe? Lo dicho, en nada. En breves minutos, no sé si se va a dilatar un poco más, se hará oficial el fichaje de Rodrigo Mendoza por el Atlético de Madrid. Buena incorporación, ¿no, Rafa? No está mal. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, Marcos? A todos los amigos. No estaría nada mal. Lo que sí es que el Atlético Madrid siempre se dice que quiere un pivote, que se busca un pivote. No es esa figura, no es más interior, Vargas ese pivote. Claro, es más interior. Viene para jugar acompañado de Barrios, ¿no? Un poco más, incluso media punta. Lo vimos en el Mundial Sub-20 con España. Es un pedazo de futbolista y ahora, con el Elche, estaba siendo un poco más suplente. Tal vez porque se estaba negociando algo, aunque ha sido todo hoy muy rápido, pero porque el chico quería salir del Elche o no sé, pero este chico pinta maravillas y sería un gran refuerzo para el Atlético, para afrontar lo que viene en Copa y sobre todo en Champions. A ver si pueden inscribirlo. A ver, es una negociación que, o sea, el interés lleva hace tiempo que existe, pero la negociación se ha activado hoy. A mí me cuentan desde el que hay cierto malestar. ¿Por qué han esperado hasta última hora para hacer una operación de este tipo? El Elche, por supuesto, pues no tenía idea de soltarle ahora. Pues primero, porque no tiene recambio ahora con la tiempo que queda en el mercado. Lo de Gonzalo Villar no puede ser lo mejor. Claro, creo que es un perfil bueno que podría encajarle. Pero, bueno, creo que es un futbolista que sabía que tarde o temprano tendría que soltar por edad y por proyección, y ha sido el Atlético de Madrid el que finalmente ha dado el paso. Os digo, no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción que tenía en la agenda Mateo Alemán. O sea, ha tenido que ir descartando nombres. Me consta que hoy hay jugadores que saben a última hora que no van a firmar por Atlético de Madrid y tienen pues esa tristeza de no haber llegado al conjunto colchonero. Pero es el mercado, es lo que sucede. Si las cifras no acompañan y el Atlético de Madrid no puede desembolsar esa cantidad de dinero, como es el caso de Ederson, no podía llegar a esos 50 millones de euros que pedía Atalanta por él,
Pues el siguiente nombre de la agenda era este chico, 20 años, canterano del Elche, internacional español en categorías inferiores, y que aparte, comparte agente con Pedri, comparte agente con Ferran Torres. O sea, que está manejado por gente que maneja bien este tipo de futbolistas jóvenes con mucha proyección, y el Atlético de Madrid, por supuesto, creo que es el tercer equipo grande de España. Es un grandísimo lugar donde recalar, ¿no? Pues tres jugadores que pueden llegar al Atlético de Madrid. Uno ya es oficial, Lookman. Dos oficiosos como son Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. Dos proyectos de buenos futbolistas. Ahora bien, como fichaje estratégico al futuro, me parece maravilloso, me parece fantástico, y por esas cantidades, desde luego, no sabemos cuánto se va a pagar por Obed Vargas, pero 16 millones por Rodrigo Mendoza está muy bien pensado. ¿Qué rendimiento inmediato le van a dar al Atlético de Madrid? Ahí es donde recala mi duda. Primero, porque Obed Vargas es cierto que viene con más de 100 partidos en el MLS, a pesar de tener 20 años. Tiene algo a favor que es tremendamente colchonero, y él lo ha dicho. Ahora lo veremos. Y Rodrigo Mendoza no necesita adaptación, y lo hemos visto hacer muy buenos partidos en el Elche, en un Elche que efectivamente no estaba siendo titular indiscutible. Luego está también Simeone, que con los fichajes jóvenes le cuesta un poco. Entonces, son dos futbolistas para el centro del campo, se adaptan a lo que quería el Atlético de Madrid. Pero no sé si hablamos de Joao Gómez, hablamos de Ederson, que serían de rendimiento inmediato. Obed Vargas, si finalmente se queda en la disciplina del Atlético de Madrid, y Rodrigo Mendoza, no sé si le van a dar ese impacto, ese impulso que creo que necesita el Atlético de Madrid en estos momentos. Claro, es que aquí lo que tú buscas siempre en un mercado de invierno es rendimiento inmediato, ¿no? Es fichar a alguien que venga y que sepas que te va a dar en el día un son de largo plazo. O sea, no son sesiones de meses, son plazo. Al final, Atlético se hablaba, ¿cuántas opciones se hablaba en el centro del campo de Ederson? No, de Joao Gómez, futbolista más hecho que Rodrigo Mendoza, probablemente con menos calidad y menos futuro, pero con más presente, con más experiencia en grandes ligas como en la Serie A o en la Premier, en competiciones europeas. Al final, Matteo Alemany parece que se va a decantar por ese perfil. Bueno, a lo mejor le sale bien. Es un chico que también conoce la Liga, por supuesto. Yo se haga, tío. A mí me parecería que le puede venir bastante bien a la Athletic en la medular. El gran fichaje sin ninguna duda, por lo menos por mediático. Mediáticamente, estamos de acuerdo que en Eleman. Lookman sí, sí. Ademora Lookman, que ahí lo vemos ayer, llegando a Madrid, ya lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid, enseguida el comunicado. Pero creo que es el futbolista de un rendimiento más inmediato que podría jugar ya perfectamente el jueves. ¿Ves que para mí esto es un acierto total? Es un gran fichaje. Sí, para mí sí. Ya sé por dónde vas tú, porque claro, es un jugador que depende, ¿no? Cómo le vaya la cabeza, puede triunfar o no. Ya vemos cuántos Joel ha marcado en la serie hace por lo menos años. Ahí es donde voy. El año pasado 20. Esta temporada llevaba a 3. Este año no tiene la cabeza, ¿no? Le han quitado Gasperini, que se fue a la Roma. A mí me declaría en verano. A mí me contaron que hace 2 años tuvo la oportunidad de ir al PSG. Él, no sé si os acordáis el mercado en el que fichan a Kvaratskhelia antes que él estaba en la lista. El Eman, Atalanta, se negó a que él fuera, y desde entonces ya tenía un poco esa rabia contra los directivos y contra los propietarios del Atalanta por no haberle dejado crecer en su carrera. Imaginaos, el PSG ha ganado la Champions, el PSG ha ganado absolutamente todo, y él pues sigue en ese club que sabe que tiene las aspiraciones que tiene, a pesar de haber ganado una Europa League, gracias a también en parte a él, ¿no?
Entonces, haber dado el paso de llegar al Atlético de Madrid ahora, pues creo que es una segunda oportunidad que tiene Lookman de relanzar su carrera. Es como lo que no se pudo hacer el año pasado, ¿no? Vamos a aprovechar este mercado de invierno. Oye, que yo hice un año tremendo ganando la Europa League con Atalta y metiendo el equipo en Champions. Metí más de 20 goles. Claro, el año siguiente quería salir de allí. Entiendo que el rendimiento que ha dado este año quizás esté argumentado en parte por ese malestar que tiene personal de que le han cortado las alas y no le han dejado ir a un sitio en el que seguramente iba a brillar como iba a ser el Paris Saint-Germain. Veremos. A mí, yo lo que he visto de él es un jugador que tiene que adaptarse primero a la manera de jugar del Cholo, porque entiendo que él ahora empezará también a tener que tener en cuenta el tema de defender. Es un extremo que se prediga mucho en ataque. Veremos qué tal trabaja hacia atrás. El Cholo, ¿no? Yo creo que en su cabeza no existe un extremo que no defienda. Veremos si hacia arriba va muy bien. Veremos cómo lo hace hacia atrás, porque si el Atlético de Madrid no ha firmado ningún lateral izquierdo este mercado de invierno, que en teoría era la posición más débil que tiene en la plantilla, y no cuenta con Ruggeri o Rueri, va a jugar los minutos de la basura y va a tener que adaptar a jugadores como Nico en esa posición. Veremos cómo hace que para que el Lookman haga ese trabajo también defensivo. Vamos a ver. Llega a un equipo con un técnico muy exigente. Llega a un equipo muy colectivo, cosa que Lookman nunca se ha prodigado por ser un jugador especialmente de equipo. Ahí la duda de su adaptación. Condiciones las tiene todas. Llega como un gran fichaje del Atlético de Madrid y ahora vamos a ver si su adaptación al Cholo principalmente y al Atlético de Madrid es la adecuada. Otra duda que queda con Lookman, porque Obed Vargas sabemos que es un 5 y Rodrigo Mendoza es un 6, un 8 digamos, pero Lookman puede jugar por banda izquierda siendo diestro a banda cambiada o de delantero centro. Incluso en esa dupla, Sorlo Julián podría entrar también Lookman, pero sobre todo en la banda izquierda. Yug. Sí, claro. Pero si juega en la banda izquierda, ¿quién cae ahí? Porque tienes a Nico González pendiente de, creo que son unos 10 partidos para que tengas que ficharle obligatoriamente por 32 millones de euros. Y Alex Baena, que está siendo una de las grandes decepciones hasta el momento en estos primeros meses en el Atlético de Madrid y también ocupa esa posición. Entonces, ha fichado un gran futbolista, sí tiene riesgo, también la posición está cubierta, hay la duda. Ha sido al final como el pelotazo de Alemania en este mercado, porque mira lo que va a llegar Mendoza. Obed Vargas, que saldrá cedido, no hay nadie que de nombre que llame. Bueno, veremos a ver si sale cedido ya. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Lo que se comenta en muchos equipos detrás, Celta, el mismo Elche también, Getafe. Claro, todos los equipos que van perdiendo y vendría muy bien a jugadores en el centro del campo, ¿no? El Celta pierde Beltrán, ¿no? El Elche Mendoza, el Getafe. Veremos, pues le vienen bien, ¿no? A equipos como lo que hemos comentado este chico, pero a mí me convence lo de Lookman, porque yo estoy viendo al Atlético jugar con Nico por banda izquierda, y para mí, Nico no es un extremo, no encara, no es un jugador regateador, no. Por eso yo creo que el Cholo quizás le vea ahora de lateral izquierdo. Claro, que le pueda en una defensa de 5, no sé, adaptarle ese carrilero que ayude atrás y tenga llegada. Pero, claro, teniendo a Lookman, que va a ocupar todo ese espacio en ataque, vamos a ver, a mí en cosas este chico me recuerda un poco a Vinicius Junior. En cosas creo que tiene esa mordiente de intentarlo todo el tiempo, que es un martillo pilón, de encarar, pese a que no siempre le vaya a salir. Y luego tiene la portería entre ceja y ceja. Creo que incluso tiene mejor definición que el brasileño, ¿no? No quiere decir, por supuesto, que sea mejor jugador. No,
No lo creo. Para mí, Vinicius Jr., top 3 del mundo. Lookman ha sido mejor jugador de África en un año. O sea, el año pasado con lo que eso conlleva. Que no me parece que sea poca cosa, pero creo que se ha estancado un poco en este último año. Creo que eso que tiene mucho que ver con su estado a nivel mental, a nivel psíquico, por todo el tema de Deceno, a su salida al Paris Saint-Germain en su momento, y ahora es el momento de poder relanzar su carrera. Vamos a ver. Pues 28 años de Ademola Lookman. De momento, ayer ya lo vimos llegar, pero se ha hecho oficial hace unos minutos el gran fichaje hasta el momento en este último día de mercado en nuestra liga. Es que, al final, es el gran fichaje del mercado invent de la liga. Bueno, ha llevado Cancelo también, que ha fichado por el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid parece que no va a hacer ningún tipo de movimiento. Y también vamos a repasar el mercado europeo, porque el mercado europeo está también caliente. Pero antes nos vamos a ir hasta la liga, hasta la sede de la liga, porque está Dani de Marcos allí, nuestro compañero pendiente de primero, de que le abran la puerta, y segundo, de ver qué movimientos se van haciendo oficiales y van entrando en ese